Sí, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? De favor, les pido que el micrófono los inhabiliten, ¿verdad? Porque ahorita hay ruidos acá también un poco, entonces a veces no puedo, a veces se dan cosas que ya no puedo. Entonces, bien. Bien, nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, que el integral entre dos curvas va a ser, el área entre dos curvas en un plano cartesiano en un intervalo va a estar dado por la integral definida de la función superior menos la función inferior, ¿verdad? Función superior, como en este caso, en este intervalo de 1 a 2, la función que queda arriba es x al cuadrado y la que queda abajo es y igual a x, como se observa en la figura. Entonces, la integral definida, integramos, ¿verdad? La función que nos queda después de restar, ¿verdad? Quedaría x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 sobre 2. Evaluada para 2 y 1. Entonces, esto me va a quedar, evaluando para 2, 2 a la 3 sobre 3 menos 2 a la 2 sobre 2, es decir, 8 tercios menos 2, ¿verdad? Menos 1 a la 3 sobre 3 menos 1 a la 2 sobre 2, sería 1 medio. 1 tercio menos 1 medio va a quedar 1 sexto, menos 1 sexto, ¿verdad? Entonces aquí, es decir, aquí es de tener cuidado con los pasos, ¿verdad? 8 tercios, me queda 2 tercios, 8 tercios menos 2 me queda 2 tercios. Y menos, y 1 tercio menos 1 medio, que es el segundo corchete, ¿verdad? Me va a quedar menos 1 sexto. Esto se vuelve una suma, 2 tercios menos 1 sexto se vuelve una suma. Entonces esto me va a quedar 2 tercios más 1 sexto, esto es igual 5 sextos unidades cuadradas, ¿verdad?
5/6 unidades cuadradas. Es el área entre las curvas y igual x cuadrado y y igual x entre 1 y 2. Entonces ahí nos está pidiendo el área específicamente para ese intervalo, ¿verdad? Ejemplo 4. Dice, evalúe el área entre curvas de funciones y igual menos x cuadrado y y igual x cuadrado menos 8 entre valores de x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces procedemos a hacer gráficas para ver cuál está arriba, cuál debajo. Entonces se observa que curva de y igual menos x cuadrado es la que está arriba. Por tanto, entonces, claro, esto después de evaluar, ¿verdad? Después de sacar puntos para sacar la gráfica de ambas gráficas, ¿verdad? La gráfica de ambas funciones. Sería menos x cuadrado, sería menos por menos 2 al cuadrado. Menos 2 dentro del paréntesis va a que se hace positivo la potencia. Voy a borrar acá. Vaya. Bueno, aquí manché sin querer, ¿verdad? Aquí es menos 2 se eleva al cuadrado, entonces queda menos 4. Todos van a quedar negativos porque como se eleva al cuadrado, se elevan al cuadrado, pero ha precedido por la función de un negativo, todos los valores quedan negativos, claro, exceptuando 0. Para sacar los puntos, esto ustedes después lo confirman, ¿verdad? Y para x cuadrado menos 8, de manera similar, el primer término todo se va a quedar positivo, porque al elevarse al cuadrado, primer término queda positivo, pero el valor de y va a quedar negativo después de restar, ¿verdad? La potencia va a quedar positiva, pero al restar va a quedar un valor negativo para y en todos los puntos de la segunda función, x cuadrado menos 8. Bueno, entonces aquí le indico menos x cuadrado y la función x cuadrado menos 8, ¿verdad? Entonces, el área entre curvas que va de menos 2 hasta 2, la función que está arriba es menos x cuadrado. Se va a restar porque como la definición dice que es entre curvas es y superior menos y inferior. La función superior, la que está arriba, es menos x cuadrado. Le vamos a restar la función que queda abajo, ¿verdad? Que es x cuadrado menos 8. Entonces, menos x cuadrado más 8, ¿verdad? Que multiplica menos x cuadrado, menos por menos da más 8. Aquí va a quedar ya simplificada, ¿verdad? Ya cuando está simplificada, ¿verdad? Bueno, aquí todavía hay que... Aquí todavía se puede simplificar, ¿verdad? Menos x cuadrado menos x son términos semejantes. Entonces estos van a sumar entre sí, ¿verdad? Menos x cuadrado menos 1 menos 1x cuadrado menos 1x cuadrado. Me va a quedar menos 2x cuadrado, ya simplificado, ¿verdad? Ya simplificado me queda menos 2x cuadrado más 8, una función más sencilla después de restar, ¿verdad? Después de restar.
Entonces el área va a ser la integral definida de menos 2 a 2 de la función que nos quedó después de restar la función superior menos la función inferior, ¿ven? En el plano cartesiano, ¿ven? Entonces, simplificando, menos 2, que es una constante, multiplica a la integral de x a la 2, que sería x a la 3 sobre 3, más la integral de la constante 8, que es 8x, que se va a evaluar para 2 y menos 2. Esto va a ser igual, evaluando para 2, sería menos 2 por 2 a la 3 sobre 3, más 8 por 2. El límite de integración superior, menos el límite de integración inferior sería menos 2 por menos 2 a la 3 sobre 3, más 8 por menos 2. Y evaluamos, ¿verdad? Sería menos 2 por 2 a la 3, quedaría menos 2 por 8, menos 16 tercios, más 16, menos 2 por menos 8, va a quedar 16 tercios. Aquí queda menos 2 a la 3, queda menos 8, por menos 2 queda 16 tercios positivo, 8 por menos 2 menos 16. Entonces, aquí, al sumar menos 16 tercios más 16 me va a quedar 32 tercios. El primer corchete. Menos 16 tercios menos 16 me va a quedar menos 32 tercios. Es decir, 32 tercios menos 32 tercios. Esto es igual a la suma. Menos por menos da más. 32 tercios más 32 tercios. Esto es igual 64 tercios unidades cuadradas. Entonces esa va a ser el área entre las curvas de esa función. No sé, entonces, nota, ¿verdad? Aquí escribo nota. El área entre gráficas de dos funciones no importa que ambas estén debajo del eje X. En este caso, las dos están debajo del eje X. Ahí no quieren trabajar. Lo que interesa acá, aquí no importa que estén debajo del eje X. O sea que cuando se está sacando el área entre las curvas de dos funciones, siempre aplica la fórmula, ¿verdad? No importa si está arriba o abajo, lo que importa es que una esté encima de la otra. Entonces aquí no se deben preocupar si es el negativo de una integral, sino que solo es la integral normal, ¿verdad? Entonces aquí siempre va a ser la resta de la integral definida de las funciones, la superior menos la inferior. Entonces por eso pongo esta nota acá, ¿verdad? Que la gráfica, área de entre gráfica de dos funciones, no importa que ambas estén debajo del eje X. Lo que importa es cuál su curva está arriba y cuál es la que está abajo, porque siempre la que está superior resta la función inferior que está abajo, ¿verdad? Bueno, tema 4, ¿verdad? Aplicaciones de integrales en la administración y economía. Coeficientes de desigualdad para distribuciones de ingreso. Esto es el índice de distribución, ¿verdad? Del coeficiente Gini. Este se aplica para ver el grado de desigualdad de ingresos que hay entre sectores de la población, ¿verdad? Entonces vamos a ver el coeficiente de desigualdad para distribuciones de ingresos. Estas son aplicaciones. Tenemos que Y es la proporción de ingreso total de una población y X es la proporción de habitantes cuyo ingreso es mínimo. Suponiendo que X es igual a 1/2 y Y es igual a 1/4, esto significaría que al 50% de la población que recibe el ingreso más bajo
corresponde el 25% del ingreso total. Es decir, un medio, 1 entre 2 es 0.5. El 50% de habitantes con ingresos más bajos le va a corresponder Y igual a un cuarto, que es 1 entre 4 es 0.25%, 25% de los ingresos totales. Otro caso es que si Y es igual a 0.7, cuando X es igual a 0.9, entonces el 90% de la población con los ingresos más bajos recibiría el 70% del ingreso total. En general, dado que X y Y son fracciones de un todo, están entre 0 y 1, ¿verdad? O sea que los valores de X y Y en este coeficiente de desigualdad están entre 0 y 1. Nunca van a poder ser mayores que 1, porque son proporciones. Y Y es una función de X. Esto es Y igual f de X. La gráfica de una función f de X que describe la distribución del ingreso real se denomina curva de Lorenz. Suponiendo que curva de Lorenz está dada por Y igual 15/16 avos X cuadrado más un 16X, cuando X igual a 0.2, tenemos que, al sustituir el valor de X, tenemos 15/16 avos por 0.2 al cuadrado más un 16 avos por 0.2, esto es igual a 0.05. ¿Qué significa? Que el 20% de la población con ingresos más bajos recibe el 5% del ingreso total. O sea, ¿cómo sale este 20%? Multiplicando 0.2 por 100 es 20 y 0.05 por 100 es 5%, ¿verdad? Y por esta definición nos dice que el 5% de la población con ingresos más bajos recibe el 20%. Sí, el 20% de la población con ingresos más bajos recibe solo el 5% del ingreso total, ¿verdad? Y es el ingreso, ¿verdad? Proporción del ingreso total. Ahora, si para la misma curva de Lorenz, Y igual 15/16 avos X cuadrado más un 16X, un 16 X, cuando X igual a 0.5, tenemos que X es igual a 0.5. Entonces, sustituyendo en la curva de Lorenz, 15/16 avos por 0.5 elevado al cuadrado más un 16 avos por 0.5, esto es igual a 0.2656. Significa que el 50% de la población con ingresos más bajos, 0.5 es el 50% de la población con ingresos más bajos, recibe el 26.56% del ingreso total. La curva de Lorenz se muestra abajo. La equidad perfecta de la distribución del ingreso está representada por la línea Y igual a X. Por ejemplo, de acuerdo con esto, el 10% de la gente de ingresos más pobres recibe el 10% del ingreso total. El 20% de las personas reciben el 20% del ingreso total. O sea, Y igual a X se refiere a la equidad perfecta, ¿verdad? Cuando hay una distribución perfecta, no hay desigualdad, ¿verdad? Un grado de equidad perfecta. Pero eso no se cumple. Entonces la desviación de la distribución del ingreso real de la equidad perfecta se mide por el grado en que la curva de Lorenz real se aparta de la línea recta Y igual a X, ¿verdad? Entonces la curva de desigualdad está dada por esta curva de Lorenz, ¿verdad? Entonces, para medir el grado de desigualdad, ¿verdad? Si la curva de Lorenz está cerca de la línea recta, el ingreso estará distribuido casi de manera uniforme. Pero mientras que una gran desviación de la línea indica una considerable desigualdad en la distribución. Es decir, que entre más la curva de Lorenz se va haciendo más abajo, se separa más
de la equidad perfecta, y igual a X, hay más desigualdad en ese país. Creo que Honduras está por ahí, ¿verdad? En nuestro país esta curva está bien baja. El coeficiente Gini, si han escuchado, los que miden el grado de desigualdad de un país, esto está relacionado con esta curva de Lorenz, ¿verdad? Cuando hablan de grados de desigualdad de un país, Honduras es de los que está con bastante desigualdad en Latinoamérica. Bien. Ahora, definimos el coeficiente de desigualdad de la curva de Lorenz como L igual el área entre la curva y la línea Y igual a X entre el área bajo la línea Y igual a X. Es decir, el coeficiente de desigualdad relacionan, ¿verdad? Dos áreas. Relacionan dos áreas, ¿verdad? El área entre la curva y la línea Y igual a X entre el área bajo la línea Y igual a X. Es decir, es una proporción del área de este triángulo que forma Y igual a X entre el área sombreada, ¿verdad? Pero claro, no van a hacer para definición en términos de integración, el coeficiente de desigualdad L va a estar dado por la integral definida L igual a 2 por la integral definida de 0 a 1 de X menos f de X, donde f de X es la función de la curva de Lorenz. Entonces, aquí en este tipo de ejercicios de curva de Lorenz, aquí no tienen que hacer gráficas, ¿verdad? Solo calcular, aplicar la fórmula, ¿verdad? Que les piden. La fórmula para sacar el coeficiente de desigualdad, ¿verdad? Esta fórmula es la que deben aplicar ahí, ¿verdad? Bien. Ejemplo 1 dice, si curva de Lorenz es Y igual 15/16 X cuadrado 15/16 X cuadrado más un 16 por X, el coeficiente de desigualdad será 2 2 multiplicado por la integral de 0 a 1 de X menos 15/16 X cuadrado más un 16 por X. ¿Verdad? O sea, se aplica esta fórmula para el coeficiente de desigualdad L, ¿verdad? Es decir, que se aplica esta fórmula, donde f de X es la curva de Lorenz que nos da el problema y X es la equidad perfecta. Bien, entonces este 2 va multiplicando afuera, ¿verdad? Los errores que cometen en ejercicios de este tema es que el 2 lo omiten, se les olvida y solo calculan lo de dentro y ahí ya está incorrecto el ejercicio. Entonces, 2 se va arrastrando, ¿verdad? Porque es una constante que debe ir multiplicando. Entonces hacemos la resta, ¿verdad? X menos 15/16 X cuadrado menos un 16 después de multiplicar, ¿verdad? Al restar multiplica por el signo, menos por más da menos, menos por más da menos. Y estos dos términos, si ustedes observan, son semejantes, ¿verdad? Aquí es un 1x menos un 16. Aquí me va a quedar 15/16 x menos 15/16 x al cuadrado. La integral de 2 de ser, integral definida de 0 a 1 de 15/16 x menos 15/16 x al cuadrado. Entonces, 15/16 como es el mismo valor que queda en ambos términos, se puede sacar del integral y pasa multiplicando al 2, ¿verdad? Entonces se puede sacar para que quede una integral más sencilla acá, adentro, una función más sencilla para integrar, ¿verdad?
Entonces, 2 por 15/16 me queda 15 octavos simplificando. Entonces sería la integral de 0 a 1 de x menos x al cuadrado. Entonces aquí ya podemos integrar, ¿verdad? Ahora, esto es opcional si lo quieren sacar. Lo que no deben olvidar, si no sacan el 15/16 o la fracción que quede igual, ¿verdad? Aquí digo 15/16, lo pueden dejar dentro y integrar, ¿verdad? Pero sin olvidar de que esa constante, ese valor va a ir multiplicando el integral de la variable que se integra. Bien. Pero si se saca, al multiplicar 2 por 15/16, me queda otra fracción, 15 octavos. Bien. 15 octavos. Entonces queda 15 octavos por x al cuadrado. Integramos, ¿verdad? Integral de x sería x a la 2 sobre 2 menos x a la 3 sobre 3. La integral de x a la 2 es x a la 3 sobre 3, que se va a evaluar de 1 hasta 0. Entonces este 15 octavos multiplica fuera de un corchete donde se evalúan los límites de integración del integral que se sacó. Quedaría 1 a la 2 sobre 2 menos 1 a la 3 sobre 3. Menos 0 a la 2 sobre 2 menos 0 a la 3 sobre 3, ¿verdad? Esta parte se hace 0, ¿verdad? Esto se hace 0. Entonces aquí me va a quedar un sexto. Todo esto se me hace un sexto, ¿verdad? Un medio menos un tercio queda un sexto menos 0. 15 octavos por un sexto. Esto me queda 5/16. 5/16 significa que el coeficiente de desigualdad, el coeficiente de desigualdad siempre está entre 0 y 1, ¿verdad? Como es evidente por su definición geométrica. Cuando el coeficiente es 0, el ingreso está distribuido de manera uniforme, perfecta. Cuanto más cerca esté de 1, mayor será la desigualdad en la distribución del ingreso. En este caso, 5/16 es igual a 0.3125. Significa que la desigualdad es moderada porque está más cercana a 0 que a 1, menos de 0.5. No sé si hay preguntas de esto. ¿Algo que no esté claro? ¿Hay preguntas? Lick, sobre la curva de Loren, siempre va a ser 15/16 x a la 2 más 1 16 x para todos los ejercicios. No, son similares. No, depende de lo que le dé el problema. No, no necesariamente. O sea, en el ejercicio se le va a dar pero sí son fracciones, generalmente son fracciones, ¿verdad? Bueno. Ahora, tema 5. ¿Está claro esto o quedó alguna duda para pasar al último tema? Ya el siguiente ya es el último tema, ¿verdad? Sí, Lick, ya. Claro. Bueno. Tema 5. Valor promedio de una función. Sea y igual f de x, una función definida en los n puntos, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub n. Entonces, el valor promedio de los n valores de la función correspondientes, fx sub 1, fx sub 2, fx sub 3, hasta fx sub n, está dado por y promedio está dado por el y promedio, o sea, con una plequita arriba, ¿verdad? Con una línea vertical arriba de y. Promedio de y va a ser igual la suma de las funciones, ¿verdad?
E elevado entre las n funciones que se están sumando, ¿verdad? N valores, n funciones que se están sumando. Esta definición puede extenderse al caso cuando f de x está definida y es continua para todos los puntos en un intervalo AB. Entonces, el valor promedio de f de x sobre un intervalo AB está definido como la función promedio va a ser igual 1 sobre b menos a, es decir, el límite superior menos el límite inferior del intervalo, el límite por la integral definida de a hasta b, ¿verdad? De f de x. Ejemplo 1. Encuentre el valor promedio de la función f de x igual x a la 3 en el intervalo 1,3. Entonces, aplicando la fórmula la que la vuelvo a copiar acá, entonces sería igual 1 sobre 3 menos 1, porque digamos aquí b es 3 menos 1 y a es 1, multiplicado por la integral de 1 a 3 de x a la 3 de x, que es la función que me están dando aquí, ¿verdad? Bien, entonces 3 menos 1 es 2, que esto queda 1 medio. La integral de 1 a 3 de x a la 3 va a ser igual 1 medio por x a la 4, integramos, ¿verdad? 3 más 1 sobre 3 más 1, x a la 4 sobre 4. Evaluando, que vamos a evaluar para los límites 3 y 1. Entonces, 1 medio, no se olvide que la fracción que queda tiene que copiarse ahí, ¿verdad? Va a ir multiplicando. Entonces, evaluamos. X a la 4 sobre 4 sería 3 a la 4 sobre 4 menos 1 a la 4 sobre 4. Entonces la función promedio es 1 medio por 81 cuartos, después de elevar estas potencias, ¿verdad? Menos 1 cuarto. Quedaría 1 medio por 80 cuartos igual a 10. Ahora, significa que un rectángulo de altura 10 y ancho b menos a, 3 menos 1, igual a 2, tiene la misma área que la región bajo la curva y igual a x a la 3 entre x igual a 1 y x igual a 3. Es decir, que el valor promedio de la función viene siendo la altura, ¿verdad? Dentro en un plano cartesiano, ¿verdad? La integral de a hasta b de f de x representa el área entre el eje x, la curva y igual f de x y las rectas verticales x igual a y x igual a b. Así, el promedio, la función promedio es la altura del rectángulo que contiene la misma área que aquella bajo la curva. Es decir, el área de un rectángulo es la base por la altura, ¿verdad? Entonces, al sacar la función promedio estamos sacando la altura y al multiplicarlo por la base, b menos a, nos sale la misma área que si aplicáramos la integral definida, ¿verdad? Esa es la definición, ¿verdad? Que nos dice. Otro ejemplo, dice, encuentre el valor promedio de la función f de x igual 3 más x cuadrado en el intervalo de menos 1, menos 1,2. Solución. Entonces, aplicando la fórmula que nos dice que es uno sobre b menos a por la integral de a hasta b de f de x, b, entonces este es a y este es b, ¿verdad? Entonces 1 sobre b menos a sería 1 sobre 2 menos 1, ¿verdad? Porque aquí a es menos 1, entonces sería menos 1. Por la integral de menos 1 hasta 2, de donde va el intervalo, ¿verdad? De menos 1 a 2, el intervalo. Por la función, ¿verdad? Por la integral definida de menos 1 a 2 de la función que nos están dando. Entonces esto queda 1 sobre 2 más 1. La integral definida de menos 1 a 2 de 3 más x cuadrado. Entonces 2 más 1 queda 1/3 abajo, 3 abajo, 1/3. Por la integral de menos 1 a 2 de 3 más x cuadrado. Integramos esta función, ¿verdad?
cada término. La integral de la constante es 3, la constante 3 por x. La integral de x a la 2 sería 2 más 1 sobre 2 más 1, x a la 3 sobre 3, que la vamos a evaluar para los límites 2 y menos 1. Siempre este el mayor de primero. Entonces un tercio va a quedar como constante que va a multiplicar afuera, ¿verdad? De lo que nos salga de esta integral definida después de evaluar. Un corchete grande, ¿verdad? Y aquí en el primer paréntesis, evaluamos la función que nos salió después de integrar en 2, ¿verdad? 3 por 2 más 2 a la 3 sobre 3 menos la integral evaluada en menos 1. La integral que nos dio, ¿verdad? La función que nos dio después de integrar, evaluando para menos 1. 3 por menos 1 más menos 1 elevado a la 3. Más menos 1 elevado a la 3. Entonces aquí hay que tener cuidado que todo esto que evaluamos para el integral hay que multiplicarlo por la constante que nos dio después de esto, ¿verdad? Después de simplificar. Bien, entonces aquí hago los cálculos, aquí queda 6 más 8 tercios. Y aquí queda menos 3 más menos 1 tercio. Más menos 1 tercio. Entonces esto me quedaría 1 tercio por 26 más 8 tercios es 26 tercios. Menos 3, menos 1 tercio queda menos 10 tercios. Entonces aquí ya lo saco el resultado de un solo. Esto me quedaría 26 tercios más 10 tercios. Se vendría haciendo, ¿verdad? Entonces esto se me hace todo esto. Menos 10 tercios. 12. Lo que me queda dentro del corchete después de operar es 12. Y 1 tercio por 12 es igual a 4. Significa que un rectángulo de altura 4 y ancho b menos a, 2 menos 1 igual a 3 tiene la misma área que la región bajo la curva y igual 3x cuadrado entre x igual a 1 y x igual a 2, ¿verdad? Entonces es el valor de la función promedio, ¿verdad? Nos da la altura que tuviera en el plano cartesiano la curva, esa función, ¿verdad? Bueno, entonces eso es todo. No sé si hay preguntas. Algo que no está claro para repasar. En el examen van a entrar todos los temas. Sí, bueno, es que son 4 temas. O sea, 4 ejercicios sería de cada uno. Creo que los temas de la clase anterior, así, no entran, pero de todos modos el concepto se tiene que aplicar, ¿verdad? Los temas que vimos hoy. Bueno, Ingeniero, y la reposición no la podemos hacer en línea, no se nos hará no, muy pesado hacer repo no, y el examen al mismo tiempo. no, así que desde el principio hablé y así, por eso no dejo foro ni dejo prueba en línea ya de acumulativo, porque tiene que ser presencial, esa es la disposición del departamento. Entonces, porque de todos modos no, a primera hora es el examen, doy un repaso del tercer examen, pero no inmediatamente, o sea, van a tener como un tiempo más de 1 hora de receso o casi 2 horas creo que vamos a alcanzar y después aplican la reposición que deben. La mayoría es el primer examen.